Para terminar esta parte vamos a hablar un poco de la organización estructural del habla. Habíamos dicho que el habla tiene una complejidad y esa complejidad se puede analizar a distintos niveles. Esto se da porque hay mucha información que se transmite a través del habla. No toda nos interesa para ser un reconocedor del habla, alguna sí, otra no. Pero, por ejemplo, alguna información que no nos interesa para ser un reconocedor del habla, sí nos puede interesar para hacer un sistema de reconocimiento de emociones en el habla. Quizá podríamos decir que a lo mejor la energía no es tan clave o la frecuencia fundamental no es tan clave para reconocer el habla, aunque se utiliza, ¿no? Pero no es un parámetro clave, y sin embargo la frecuencia fundamental, el tono con que yo digo las cosas, puede llegar a ser crítico o fundamental para reconocer qué emoción tiene el que está hablando. Así que vamos a ver a qué niveles está toda esta información codificada en la misma señal de audio. Acá tenemos para arrancar una señal de audio, o sea, esto es, como decíamos alguna vez, una vez digitalizado en la memoria de la computadora, un vector con un montón de números. Si la frecuencia de muestreo, como es estándar en calidad de audio para CDs, por ejemplo, es de 44 kHz y registramos una señal de un segundo, vamos a tener 44.000 valores. O sea, un vector de longitud 44.000 con adentro numeritos, bueno, podrán ser reales, pero en general son números enteros de 16 bits. Con esa resolución es con la que se registra el audio de buena calidad. Entonces, se imaginan, tenemos en la memoria ese vector, que ese vector es la onda de presión acústica. Esa es la emisión completa. Y acá los campos que trabajan a ese nivel son básicamente la física, la acústica, y el procesamiento de señales en lo que respecta a filtrado y todo eso. Una primera separación que uno puede hacer es en tramos y detectar en estos tramos de análisis una parte que podría ser un ruido, podría ser una contaminación, un ruido en el sentido amplio, un ruido en el sentido de algo que no nos interesa a los fines de lo que estamos haciendo. Si yo estoy detectando cantos de aves, puede ser que justamente una persona hablando sea un ruido y lo que me interesa es detectar el canto del ave para ver qué especie es. Al revés, si estoy queriendo hacer un reconocedor del habla y justo canta un pajarito, el ruido es el pajarito. Así que bueno, es ruido en un sentido amplio, ¿no? También podemos detectar zonas de silencio, donde no hay una energía suficiente. Y después, por supuesto, lo que nos interesa ahora es tramos de habla, tramos de señal de habla. Hay sistemas que se diseñaron específicamente para esto, los detectores de actividad vocal o de voz, Voice Activity Detector, son muy conocidos y se usan en muchos sistemas como una primera etapa para eliminar lo que no se habla. Nosotros nos vamos a centrar ahora en el habla. Está marcado acá a la derecha las disciplinas o las ciencias que han estudiado distintas partes, es lo que les vengo contando cuando decía la física acústica, cuando decía el procesamiento de señales. La fonética estudia un poco a partir de los tramos, incluyendo los sonidos, y llegamos a un primer nivel entre fonética y fonología, en donde encontramos los fonemas, una unidad básica. El fonema es el modelo de un sonido, un fonema puede ser la A, por ejemplo. Se suele decir que la A escrita es un grafema y su sonido, o el modelo de su sonido en este caso, sería el fonema. Y un fono es la representación o la emisión concreta de un fonema. Puede haber un fonema A que tenga distintos fonos A. Esto es un poquito entrar en detalle en cuanto a fonética y fonología. Pero básicamente hay una notación para los fonemas. Fíjense que acá dice que un, y hay distintos sistemas de representación para los fonemas. Hay muchísimos fonemas y hay muchísimos alfabetos fonéticos para los distintos idiomas. Hay idiomas que comparten más fonemas, hay idiomas que tienen fonemas que no existen en otros, etcétera, etcétera. Bueno, hay una gran variedad dentro de eso y hay todo un campo de una disciplina de estudio que es la fonética que trata de eso.
A nosotros nos sirve, nosotros tenemos que poder modelar esos fonemas porque queremos reconocer el habla, así que vamos a tener que hacer algo con esos fonemas. Un siguiente nivel es el nivel de los suprasegmentos. Los suprasegmentos son niveles que están por arriba de los fonemas y uno, como primer suprasegmento, se puede imaginar las acentuaciones. Uno puede pensar en zonas de la frase que están acentuadas o no. No es lo mismo que yo digo papa que si digo papá. Claramente son los mismos fonemas, la P, la A, la P y la A, pero hay otra información contenida. Una cosa es papa, que puede ser una papa para comer o puede ser el papa, y otra cosa es papá, que es mi papá. Tiene una semántica, un significado completamente diferente, y lo que cambiaron no fueron los fonemas, cambió algo a un nivel superior. Estamos entrando en el nivel suprasegmental. Ese es el nivel en donde están las acentuaciones y hay otra información que compone la información suprasegmental, también tiene componentes de entonación y otras cosas. Luego seguimos subiendo un nivel, todavía no llegamos a la palabra, sino que llegamos a las sílabas. Las sílabas a, cla, ro, que, un. Ahí separamos la emisión, todavía no constituimos palabras, sino que constituimos sílabas, que tienen sus propias reglas y sus propias estructuras, relacionadas por supuesto con la forma en que se pronuncian, ¿no? Seguimos subiendo, y todavía sin haber llegado a las palabras, tenemos los morfemas. Acá hay una disciplina o una subdisciplina que se llama morfología, que estudia los morfemas, y un morfema es lo que da la unidad de significado básico. Por ejemplo, yo podría decir gatito. Cuando yo digo gatito, hay un morfema que es gat, que habla de un mamífero peludo de 4 patas, etcétera, etcétera, y eso ya es un morfema, ya es una unidad de significado. Después digo ti, que es algo que me indica que es pequeño el gatito, y ya es otro significado. Y después dije o, gatito, que estoy diciendo que es un macho, porque podría haber dicho gato, y si digo gato no digo que es pequeño. Si digo gata, te estoy diciendo que tampoco es pequeño pero es grande, podría haber dicho gatita. Bueno, entienden lo que son los morfemas y que son unidades previas a las palabras. Después, por supuesto, están las palabras, no les tengo que comentar mucho de eso. Ahí entramos en la zona del léxico, que es lo que estudia esa parte. Seguimos subiendo de nivel conceptual. Fíjense que toda esta información está contenida en la señal original de sonido, que nosotros tenemos que desentrañar para poder traducir a un texto. Decía, seguimos subiendo de nivel, pasamos de las palabras a las unidades sintácticas, y entramos en el dominio de la sintaxis. Una palabra puede ser un verbo, un sustantivo, un numeral, un nexo, etcétera, etcétera. Y luego podemos seguir subiendo y entramos a hablar de frases. Seguimos dentro de la sintáctica. Todo esto también está incorporado en la prosodia. Desde los suprasegmentos en adelante hablamos de prosodia. Seguimos con estructuras gramaticales. Acá tenemos preguntas, podrían ser preguntas. No es lo mismo la estructura gramatical de una pregunta que de una afirmación y de muchas otras variantes. Estamos llegando a la gramática, todo esto también ya está incluido por la gramática. Seguimos subiendo de nivel. La información de la estructura de un párrafo no me puede dar pistas acerca de una palabra puntual que yo quiero reconocer. También puede ser importante. Llegamos hasta la semántica. El humano, para reconocer el habla, usa mucho la semántica. De acuerdo al contexto, si yo estoy hablando con un médico, yo hay ciertas palabras que me puedo esperar que me diga un médico que no son las mismas que las que, por ejemplo, si estoy hablando con un futbolista. Claramente el contexto de la conversación ayuda muchísimo a reconocer ciertas palabras que muchas veces, por la evidencia acústica puramente, pueden ser, o por estar mal pronunciadas o apuradas o lo que sea, pueden ser totalmente iguales, casi indistinguibles. Y sin embargo, agregándole la información de contexto, de dominio, de qué se está hablando, el cerebro termina de completar y aumenta enormemente la tasa de reconocimiento. Y bueno, por supuesto, podemos seguir subiendo. Un último nivel que está acá es el de los regionalismos. Lo que yo alguna vez comentaba, no es lo mismo como habla un cordobés que como habla un chileno o un santafesino o un porteño o lo que sea. O podemos saltar a idiomas.
podemos pensar en que un sistema tendría que poder reconocer múltiples idiomas o funcionar en múltiples idiomas, y también es un desafío. Por supuesto tenemos que revisar todas las estructuras anteriores, porque cada cosa que está más arriba también afecta a estas estructuras que están encadenadas y que son jerárquicas, ¿no? Podríamos querer reconocer emociones, pero en distintos idiomas. Y podemos decir, bueno, ¿se mantienen las características de un idioma y otro en cuanto a cómo se expresan las distintas emociones? Bueno, como ven, la complejidad es muy grande, y dentro de toda esta maraña de estructuras es que tenemos que poder modelar, tenemos que poder armar un sistema que extraiga características. Para eso nos vamos a basar sobre todo en lo primero que vimos, en el aparato fonador, el sistema auditivo, y tenemos que formar un modelo que reconozca fonemas, que reconozca palabras y que pueda armar frases. Por lo tanto, tenemos que armar estructuras de todo eso, que sin duda serán independientes del idioma en el que se está hablando. Muchas veces se pueden hacer dependientes del contexto, del dominio, de aplicación, y acotarlo para subir la tasa de éxito. Y muchas de las cosas que estuvimos hablando acá, todo de alguna u otra forma contribuye a aumentar la tasa de reconocimiento si estamos armando un sistema de reconocimiento del habla.